Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté en tu casa, en tu vida, en tu corazón, con tu familia, con tus amados y que hoy sea un día muy feliz para ti. Amén. Que puedas complementar tu vida con el plan perfecto de Dios para ti hoy. Amén. Vamos a, vamos a estudiar acerca de ser instrumentos de Dios. ¿Yo, instrumento de Dios? Pues estamos acostumbrados cuando oyes tú la palabra instrumento. ¿Qué se te figura? Un instrumento, puede ser un instrumento musical, puede ser un instrumento de medicina en una sala de cirugía, instrumento. ¿De qué se te puede ocurrir a ti? Instrumento, no sé, pues un instrumento, algo que se acopla, que es útil, que es usado con un propósito. Eso es un instrumento que fue hecho con un propósito, ¿verdad? Y bueno, hay muchos instrumentos, pero cada instrumento está hecho y fue diseñado con un propósito. Y entonces, qué emocionante es saber que yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios. Gloria a su santo nombre, qué maravilla, qué maravilla. ¿No te gustaría? A mí sí. Vamos a ver acá en 2 Timoteo 2:14. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Mira, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El contender, el pelear, el discutir sobre palabras, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí se está hablando del obrero de Dios que, que usa bien la palabra, que la palabra que hemos aprendido, que hemos escuchado, la usemos bien. No la vamos a usar para pelear. La palabra de Dios no, aquí dice que no se use para contender, sobre palabras. Y dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. O sea, cuando uno toma la palabra de Dios y la usa para discutir, es muy fácil que eso te lleve a separarte de del camino, porque la palabra de Dios no se discute. Dios defenderá su palabra. Nosotros no tenemos nada que defenderle a Dios. Yo tengo que hacer un buen uso de la palabra, mas yo no tengo que defender la palabra. Hoy en un estudio estuve escuchando cómo es importante que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios y usamos la palabra de Dios, en realidad el enemigo, no, aunque ande como león rugiente, viendo ver a qué horas devorarnos y provocándonos para que peleemos, ¿verdad? Como que si nosotros fuéramos los salvadores de Cristo o los salvadores de la palabra de Dios. Y, y si yo hablo mis palabras, Satanás puede venir y atacarme. Pero si yo hablo la palabra de Dios, allá Satanás con Dios. Porque estoy hablando la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! O sea, ¿qué me puede atacar Satanás? No me puede atacar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estoy hablando la palabra de Dios.
Válgame, pero ¿qué me pasa aquí? Bueno, entonces dice, ah, estos hombres que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, están usando mal la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, ¿cuál es el sello de firmeza de la palabra de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Clarísimo, clarísimo. Esta es la manera, el fundamento firme de la palabra de Dios son estas dos cosas. Una, dice que el Señor conoce a los que son de Él, porque Dios ve nuestro corazón, Él sabe perfectamente. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, mira lo que dice. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de andar usando mal la palabra de Dios, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, nos está diciendo la palabra de Dios que si nosotros queremos ser instrumentos en la mano de Dios, ¿tú quieres ser instrumento? Yo sí, con todo mi corazón. Es que cuando tú eres instrumento de Dios, entonces te conviertes en testigo del poder de Dios, porque vas a estar ahí donde los milagros y donde cosas maravillosas están sucediendo. Y esto es bien emocionante, es precioso, es maravilloso. Pero también dice que en una casa grande no solamente hay utensilios, no hay solamente instrumentos de oro, dice aquí, y de plata, sino también de madera y de barro. Hay utensilios. Mira qué curioso y cómo es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es tan increíble, tan increíble. El poder de Dios es tan grande que muchas veces Dios nos usa y ni cuenta nos damos. Y de veras, y ni cuenta nos damos que estamos siendo usados. Nosotros, yo creo que tanto yo como tú quisiéramos ser instrumentos de honra. Y donde quiera que vayamos, seamos de bendición. Pero la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, que es toda la autoridad sobre toda autoridad, dice, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Egipto, cuando hubo hambre en la tierra, Egipto tenía abundancia. Entonces todos los pueblos alrededor que no eran de Egipto fueron a Egipto. Entre todos esos pueblos que fueron a Egipto, los israelitas, fueron a Egipto y ahí se quedaron. Y estuvieron 400 años, más de 400 años estuvieron ahí, siendo esclavos. Sí, Dios en su soberanía usó al pueblo de Egipto y su poder para enseñarle al pueblo de Dios, que era pueblo de Dios, que no tenían por qué ser esclavos y que no tenían que aguantar. Pero ahí se quedaron por años y años y años. Bueno, el punto es que a veces, así como Dios usó, y a través del Antiguo Testamento vemos cantidad de veces, muchísimas veces, cómo Dios usa a los pueblos, a los reinos,
para someter a su pueblo y que ese pueblo clame a Dios y ese pueblo se arrepienta y Dios le perdone y vuelvan a vivir ese idilio de amor que Dios pretende desde el principio de la creación. Él tener esta relación de amor con su pueblo, contigo y conmigo ahora. Entonces, a veces somos usadas como instrumentos en las manos de Dios y a veces somos de bendición y a veces no. Y a veces podemos caer bien y a veces caemos mal. Pero Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene propósitos. La manera de trabajar de Dios es con propósitos. Pues lo vemos en toda la escritura. Dios tiene un propósito para todo. Sí. Y entonces, a veces tú sientes que hay personas que son, uno dice, ay, será instrumento, está siendo usada por el chamuco. Sí, pero muchas veces es Dios. Es Dios quien está permitiendo, quien está usando a alguien para que tú y yo aprendamos algo. Y en vez de aprender, juzgamos, nos rebelamos, nos da coraje, nos molesta que alguien venga a enseñarnos, que alguien quiera someternos, que alguien quiera dar su opinión en nuestra vida. Y quizá en la soberanía de Dios, Dios lo hace para mostrarte algo. Porque esas personas están siendo instrumentos en las manos de Dios también. Sí, en la mano de Dios. Aunque usted no lo crea. Aunque se te haga difícil y digas cómo va a ser posible. ¿Y cómo fue posible? Que usó a Egipto. ¿Y cómo fue? Tú lee ahí todo cuando Moisés estaba diciéndole al faraón, deja salir al pueblo. No sé cuántas veces en el Éxodo se menciona. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios endureció el corazón. ¿Quién? ¿Quién? ¿Satanás? No, Dios. Y a veces nos usa como instrumentos de su justicia. No sé si tendremos nuestra recompensa, nuestro justo pago por haber sido instrumentos de alguna injusticia para alguien. Porque a nadie nos gusta, y mucho menos si es alguien que nosotros vemos para abajo, no nos va a gustar que Dios lo use a esa persona. Pero la Biblia dice aquí que también unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí lo dice. Lo leímos, lo leí. Ve y mira ahí en 2 Timoteo 2, del 14 hasta el 21. Ahora, dice, si tú te limpias de usar bien la palabra de Dios, de no estar, evita profanas y vanas palabrerías, no contiendas sobre la palabra. Conoce, apártate de iniquidad. Si tú haces todas estas cosas, dice la palabra, ¿qué vas a hacer? Vaso, un utensilio, un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Yo quiero ser útil al Señor. Espero que no me use muy seguido para su justicia, para con otros. ¿Y por qué no? ¿Recuerdas Job? ¿Recuerdas cómo Dios platicó con Satanás y le dio permiso? Esa es la soberanía de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Somos del Señor. Fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Él nos ama.
Claro que sí. Y no nos va a abandonar y no nos va a dejar. Y nos va a ayudar a pasar la prueba. Y seremos instrumentos de Dios. Yo quiero ser instrumento de honra. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios para yo poder hacer y ser lo que Dios quiera. La clase de instrumento que Dios quiera. Y vamos a ver en esta semana que entra todos los diferentes tipos de vasos de honra, de ira, de misericordia, limpios, sucios, que nos habla la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué te parece? Amén. Padre Santo, te doy muchas gracias. Te damos muchas gracias porque sabemos que en muchas ocasiones tú, tú nos has usado para tu gloria y tu honra. Y no sabemos cuántas veces hemos sido usados para que alguien se sienta agredido porque nadie nos gusta que ningún otro ser humano. Y luego como no vemos a Dios, pues ¿qué vemos? Por fe tenemos que creer que todo lo que nos acontece es para bendición. Es sabiendo nosotros que Dios tiene planes de bien. Gracias, Señor, por eso. Gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a verte y a reconocer tu soberanía en todas las cosas, en cada día, en todo lo que nos acontezca, Señor, que podamos reconocerte y que no juzguemos a nadie. Y si tú has de usar a los demás para un bien, gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras nietas y nietos, a nuestras amigas amadas, a todos los enfermos que conocemos. Bendícelos, Señor. Y a los que no conocemos también, aquellos que están ahí en el hospital ahora mismo, luchando por sus vidas. Señor, bendícenos, bendícelos. Ayúdanos a ser de bendición, vasos de honra para este mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Bye.